Eh, el día de hoy, tal como les había anunciado previamente, vamos a compartir con el profesor Paul Córdoba un tópico que resulta fundamental al hablar de este módulo, dentro en el campo de este módulo de los derechos fundamentales, que tiene que ver con la ponderación, la teoría que está detrás de la ponderación y las críticas respecto de este postulado teórico muy importante y que sobre todo ha cobrado altísima vigencia en nuestros tiempos, en nuestros días, en donde se habla cada vez más de la justiciabilidad de los derechos y de las tensiones entre unos derechos con otros. Casualmente, en el Ecuador nos encontramos atravesando un estado de excepción en virtud de protestas sociales, personas que están en ejercicio del derecho a la resistencia, y por otra parte también hay un sector de la población que exige pues el respeto a su derecho a la libre movilidad, a sus espacios de trabajo, en fin. Entonces vemos cómo ya en contextos reales, ya en la práctica, realmente cómo se presenta esta tensión entre derechos, así que esta orientación que veremos de la mano del doctor Paul Córdoba sobre la ponderación y teoría y críticas, perdón, nos ayudará pues a, a, a esclarecer muchísimo mejor de qué van estos postulados. El doctor Paul Córdoba es abogado ecuatoriano, especialista y magíster en Derecho Constitucional. Además, es autor de varias obras en el ámbito del derecho constitucional y el derecho procesal constitucional. Sus libros pues, han sido presentados tanto en el Ecuador como en Argentina, en el Perú y varios países, en Colombia y varios países en general de América Latina, y pues es profesor de pregrado, de posgrado también en el ámbito de materias del derecho constitucional. Ya nos acompaña el doctor Paul Córdoba, así que pues le extendemos un cordial saludo de bienvenida, estimado doctor. La audiencia es toda suya, lo escuchamos. Buenas tardes con todas, con todos. Solamente les pido 40 segundos para poder conectarme mi cargador y ahora estoy listo con ustedes. Solo Ok, no hay problema. ya estoy empezando. Por favor, gracias. Disculpen las molestias. Sin problema, doctor. Bueno, mientras tanto, recordarles a ustedes, apreciados participantes, que los registros de asistencia se comparten a través de los grupos de WhatsApp que hemos integrado para el efecto, pero también los pueden encontrar en el chat de Facebook a través de un comentario que se fija mientras se desarrolla esta clase. Igualmente, recordarles que todas las sesiones pasan a ser grabadas y posteriormente registradas en nuestro canal de YouTube para su revisión a perpetuidad. Ok, doctor, ¿estamos listos? Sí, solamente si me permiten compartir pantalla, si me autorizan. Sí, adelante, doctor. A ver, permítame un segundo. Listo, ya está. Listo, muchas gracias.
Doctor, ya estamos observando su pantalla, Listo, pero no perfecto. lo escuchamos. Perfecto, muchas Ok, gracias. ahí está muy bien. Bueno, quiero empezar agradeciendo a la organización Latin Juris por permitirme ser parte de este evento de capacitación. Quiero también hacer un saludo extensivo a todas las y los asistentes de diferentes lugares que nos acogen en esta tarde, diferentes países que nos están en este momento siguiendo a través de la transmisión de las redes sociales, así que muy agradecido, muy gustoso de poder compartir con ustedes esta, esta presentación sobre lo que significa la ponderación desde una posición teórica y crítica que espero pueda ser del mayor agrado de todas y de cada uno de ustedes. Yo justamente he querido plantear algunos, algunos elementos de discusión que giran en torno a las concepciones sobre la justicia para Nino y para Atienza. Me estoy refiriendo al profesor Manuel Atienza y también me estoy refiriendo al profesor Carlos Santiago Nino. Entonces, yo trataré de confrontar algunos elementos sobre la teoría de estos dos autores, justamente para tratar de responder a diferentes proyectos, a diferentes cuestionamientos que se ha hecho en torno a lo que significaría el ponderativismo, que es un poco un fenómeno en, en las decisiones judiciales sobre cuándo tenemos que ponderar, en todo momento hay que ponderar, según qué premisas, según qué posiciones se tienen que ponderar o acaso hay que hacerlo en todo momento. Y esto es justamente lo que quisiera yo tratar de desentrañar en esta tarde a partir justamente de lo que significa confrontar el pensamiento de estos dos autores. Ahí ustedes pueden apreciar que básicamente los argumentos de la tesis de Nino en torno al derecho se basan en tres ideas. La primera es justamente que las normas y los juicios de valor son proposiciones verdaderas o falsas. La segunda idea gira a partir de señalar que la verdad de una norma o de un juicio de valor depende de hechos normativos. Y la tercera idea es señalar que las razones objetivas para la acción son hechos normativos. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, he querido también reseñar estas tres premisas sobre las cuales se sustenta en cambio el pensamiento o la teoría de Manuel Atienza. Él primero expone una tesis de la conexión que consiste en que la justificación jurídica es una clase de justificación moral. La segunda tesis que él utiliza es aquella que consiste en que el razonamiento justificatorio tiene una estructura unitaria que impide su desintegración y permite cumplir su función de resolver conflictos prácticos. Esto es lo que él llama la tesis de la unidad. Y a partir de eso, él desarrolla una tercera tesis llamada de la objetividad, que consiste en señalar que un objetivismo moral mínimo es una condición necesaria para dar sentido a la justificación jurídica. Ahora bien, estas tres tesis del profesor Manuel Atienza se traducen en la definición de lo que él da por lo que es ponderar. Para justamente el profesor Manuel Atienza, ponderar es una actividad de carácter racional que consiste en pasar de dos principios, en sentido estricto, a una regla de
aplicación o que da aplicación o preferencia a uno de los principios, que sería prácticamente aquel que vence. El resultado de una ponderación es una regla que identifica una serie de propiedades como relevantes y que califica jurídicamente el caso. Esto se hace les decía yo, mediante el bien conocido juicio de proporcionalidad, el cual incluirá el test de lo que se llama el test de razonabilidad, el de necesidad, el de idoneidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. Es importante decir que el test de necesidad intenta establecer si la limitación de un principio es necesaria para poder dar satisfacción al otro. Mientras que el test de idoneidad pretende determinar si la restricción es un instrumento eficaz para dar satisfacción al otro principio a partir de lo que se llama el test de proporcionalidad en sentido estricto. Y el test último consiste en establecer ya, en cambio, el peso de cada uno de los principios y su nivel de satisfacción. Es posible también encontrar al menos otro sentido de ponderar en la obra, en la teoría de Manuel Atienza, y básicamente él lo que plantea es la concreción de directrices, la concreción de pautas. Y en efecto, en lo concerniente a los mandatos de optimización o normas programáticas para la Escuela de Alicante y para muchos de los autores que han estudiado justamente esta escuela, me estoy yo refiriendo justamente al profesor Álvaro Núñez Vaquero, por ejemplo. Para ellos también ponderar no quiere decir resolver el conflicto entre dos principios que permitirían soluciones incompatibles para un mismo caso, sino derivar una regla instrumentalmente idónea para alcanzar el estado de cosas indicado por la directriz o por la pauta planteada. Pero si así están las cosas, entonces parecería que mientras que los principios en sentido estricto chocan, se enfrentan, las directrices no parecerían colisionar, aunque sí podrían chocar con principios en sentido estricto. Parece perfectamente viable que dos directrices puedan enfrentarse, es decir, dos estados de cosas que dos directrices ordenan alcanzar en la mayor medida posible, sean incompatibles. Y también parece posible que un conflicto pueda ser resuelto de manera similar a los conflictos, de principios en sentido estricto, buscando una regla instrumentalmente idónea para dar satisfacción a un estado de cosas intermedio. Es decir, estamos hablando nosotros de un determinado balance entre dos directrices.
Entonces, no resultaría irracional realizar una ponderación entre principios en sentido estricto que tenga como resultado una regla que no suponga la aplicación de un principio, sino que dé parcialmente satisfacción a ambos principios. Cuando esto pueda ser posible, entonces la ponderación respondería a un esquema diferente del planteado por Manuel Atienza, y básicamente entonces lo que se haría es recoger algunas de las premisas sugeridas por Alexi. Ahora bien, en la medida en que los principios en sentido estricto no pueden ser aplicados de manera gradual, sino en la forma del blanco y negro, del todo y nada, del sí o no, no parece posible ponderar de esta manera los principios en sentido estricto, porque nos guiamos por la idea de que son aplicados o no son aplicados, pero no es posible una aplicación gradual. Este punto es importante porque para los autores de la escuela de Alicante, los principios no pueden ser restringidos o limitados en su alcance, sino que solo pueden ser dejados de lado o aplicados con todas sus consecuencias. Y entonces aquí nosotros tenemos el cuestionamiento, la inquietud de entonces, ¿cuándo es que se debe ponderar? ¿Se debe ponderar solamente en los casos difíciles? ¿También se puede ponderar en los casos fáciles? ¿Con qué sesgos podemos nosotros identificar un caso como fácil o un caso como difícil? Y a partir de eso entonces decir cuándo es debido ponderar y cuándo no es debido ponderar. Y un poco lo que han sugerido algunos autores en esta línea es justamente retomar lo que se llama la reconstrucción de Schwartz acerca de cuándo es preciso derrotar una norma, y si hablamos de derrotar una norma, entonces cuándo es necesario, cuándo es debido ponderar, al menos en qué casos. Y entonces lo que podemos sugerir al respecto es cuando nos encontremos ante la presencia de tres tipos de lagunas normativas. Al menos vamos a encontrar nosotros dos tipos de lagunas normativas y dos tipos de lagunas ideológicas. Las lagunas normativas son aquellas que se producirán toda vez que falta en el ordenamiento una norma que regule el caso a decidir, eventualmente en la que no sería posible no ponderar. Por su parte, en cambio, las lagunas axiológicas se producen toda vez que el caso está resuelto, pero no convenientemente calificado por las reglas del ordenamiento. Es posible distinguir entre tres tipos de lagunas axiológicas: aquellas que se dan por un desajuste entre una regla y las razones subyacentes que la justifican, es decir, cuando existe un principio que las justifica; aquellas que se dan por un desajuste entre una regla y el resto de principios del ordenamiento jurídico; y aquellas que se dan por un desajuste entre el sistema de reglas
y un sistema moral externo al ordenamiento. De este tipo de clases de lagunas, en la primera, la ponderación es algo que debe ser llevado a cabo de manera necesaria, pero tal vez debiera ser dejada a los tribunales o cortes constitucionales, y en cambio, en el tipo de laguna axiológica debería estar prohibida siempre para cualquier órgano. Yo no me estoy, como ustedes habrán dado cuenta, yo no me estoy refiriendo a la ponderación legislativa, que es otro tipo de materia y ante la cual, pues, los legisladores deben analizar a partir del contenido esencial o el núcleo duro de los derechos cuáles van a ser los elementos de identificación al momento de legislar, al momento de crear la norma. Yo no me estoy refiriendo a la ponderación o a la configuración legislativa que hace un, un legislador, un asambleísta cuando está legislando. Yo me estoy refiriendo específicamente al proceso ponderativo en la configuración de las decisiones judiciales. Y entonces les estoy planteando algunos tipos de lagunas y en cambio también tengo que decirles que con alguna restricción sería posible que todos los tribunales ponderasen en cambio de acuerdo a los dos tipos de lagunas axiológicas que yo les propuse. Es decir, estamos hablando de aquellas que se dan por un desajuste entre una regla y las razones subyacentes que la justifican, o también aquellas que se dan por un desajuste de principios del ordenamiento. ¿Ya? Entonces, sobre estos elementos que yo les he planteado, ¿cómo entonces debe ponderarse a partir de esta identificación del tipo de lagunas axiológicas y lagunas normativas que yo les he puesto a ustedes? El primer elemento a identificar se llama los límites internos y externos de los derechos. El segundo elemento a identificar es cuáles son los bienes jurídicos protegidos de esos derechos. El tercer elemento a identificarse es justamente cuáles son los grados de afectación que podrían generarse al momento de tomar una decisión, y al mismo tiempo nosotros tenemos cuál es entonces la función del juez en cuanto a que su decisión al momento de ponderar no puede alterar, no puede desbaratar, no puede afectar la configuración del contenido esencial o del núcleo duro de los derechos previstos en la norma constitucional. Entonces, es importantísimo considerar esta responsabilidad y también este control, este autocontrol que tienen que hacer los operadores de justicia cuando quieren ponderar, justamente porque caso contrario, si es que la ponderación no tendría límites, no tendría controles constitucionales, esa ponderación también podría caer en un tipo de exceso, en un tipo de abuso al momento de tomarse las decisiones. Cuando yo les decía las diferencias entre los tipos de lagunas, es que cuando falta una norma en el ordenamiento que resuelve el caso, en realidad lo que se está afirmando es qué debe o qué sería lo bueno en cuanto a una norma que resolvería ese caso. Y ello resulta también importante a partir de aclarar
¿A qué nos referimos con la supuesta necesidad de ponderar en el caso de las lagunas normativas? Porque si por necesidad nosotros entendemos que es imposible no llevar a cabo, entonces no parece plausible decir que ponderar es algo necesario en el caso de las lagunas normativas. Y la razón es que es perfectamente posible resolver estos tipos de lagunas de otras maneras, por ejemplo, considerando si el sistema está clausurado mediante una regla que puede ser permisiva o de cualquier otro tipo, o mediante, por ejemplo, una jerarquía estable de principios. Y entonces lo que parece estar sosteniendo que es bueno o que es necesario ponderar, nosotros podemos medirlo a partir de una tercera consideración que podría ser al momento de identificar cuándo en las lagunas axiológicas es bueno u obligatorio ponderar. Y entonces podemos decir nosotros que es debido ponderar toda vez que se produce un desajuste entre el sistema de reglas y el sistema de principios, teniendo en cuenta que solamente con el principio que justifica la regla o con el resto de principios del ordenamiento. Sin embargo, también la razón aquí que podemos encontrar nosotros es que no tenemos un criterio suficiente para saber cuándo se produce tal contraste entre la regla y el o los principios en juego. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente por dos razones diferentes. La primera razón que encontramos nosotros es determinar qué norma prevalece en caso de contraste entre reglas y principios, porque toda regla, producto de la ponderación, puede chocar con algún principio del ordenamiento. Y ello no solo en relación a las reglas que son producto de alguna ponderación, sino también cualquier regla producto de la ponderación en el ordenamiento jurídico. Entonces, yo les he querido compartir estas pautas desde la posición teórica y al mismo tiempo crítica de lo que significa el ejercicio ponderativo en la actividad jurisdiccional. Entonces, a partir de esto, pues, quisiera ver si de parte de ustedes existirían algunos elementos para compartirlos, para discutirlos, y caso contrario, pues, hasta ahí procederíamos con la intervención. Excelente, doctor. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos con esta ponencia. Tenemos una pregunta por aquí de Jorge Luis Aguilar que nos pregunta si es posible ponderar con el derecho a la vida, considerando que es el derecho más importante que tiene todo ser humano. Bien, esta pregunta nos remite a algunas discusiones importantes sobre la comprensión de que todos los derechos tienen límites internos y límites externos, y al mismo tiempo desde la comprensión de que no existen derechos que puedan considerarse absolutos. Entonces, es posible ponderar a partir de la existencia de estas lagunas que yo les señalaba a ustedes, pero también con la comprensión de que el contenido esencial de los derechos, los límites internos y los límites externos, y al mismo tiempo también considerando que protegen cada derecho, es lo que nos permite a nosotros hacer esta operación ponderativa, pero sin tampoco caer en este fenómeno que les planteaba al principio del ponderativismo, porque en ese caso nosotros estamos desconociendo cuándo es necesario y cuándo es debido ponderar, porque caso contrario, si no tenemos nosotros estas pautas, recuérdense ustedes lo que discutíamos al principio sobre las directrices y la importancia de directrices en el ordenamiento jurídico,
a partir de lo cual podamos discutir si es que se puede ponderar o no para ciertos derechos. Excelente, doctor. Bueno, tenemos por aquí otra pregunta y es, ¿cuál es la diferencia con la ponderación legislativa? Bueno, yo les señalaba de que es importante también discutir la ponderación que hace el legislador cuando se configuran las normas, porque efectivamente el legislador debe también mantener algunos límites al momento de crear la norma, porque tampoco es que el legislador puede desarrollar actividades discrecionales cuando legisla. El legislador pues tiene que tener un, un enfoque y una responsabilidad reglada al momento de ponderar. La diferencia básicamente consiste en que la ponderación que hacen los operadores judiciales tiene como efecto la resolución de casos que ya están dados por el ordenamiento jurídico. En cambio, cuando el legislador desarrolla una ponderación, el legislador está configurando, el legislador está desarrollando el ordenamiento jurídico. Entonces, vean ustedes cómo a partir de esto, la ponderación en la que puede participar el legislador tiene como efectos directamente la modificación, el desarrollo, la ampliación del ordenamiento jurídico, mientras que la ponderación jurisdiccional se la utiliza para resolver casos a partir ya de un ordenamiento jurídico que ya está dado, que ya está totalmente vigente en las manos del operador jurisdiccional. Ok, doctor. Otra pregunta es si es posible a través de la ponderación derogar una norma jurídica. Bien, aquí hay una importante reflexión sobre hasta qué punto los jueces pueden crear derecho. Y esto es importante tenerlo presente desde la consideración de que cuando el juez pondera, en el caso de lagunas normativas, el juez puede al mismo tiempo crear derecho y en la medida en que existen lagunas normativas o lagunas axiológicas, el juez utiliza el ordenamiento jurídico para ponderar, pero esto también se encuentra limitado por los tipos de controles constitucionales y también de acuerdo a la vigencia del principio de legalidad y el principio de reserva de ley que existe en un ordenamiento para poder ponderar. Entonces, per se, los jueces también pueden crear derecho en el caso de la existencia de lagunas normativas, pero al mismo tiempo, esta responsabilidad de los jueces de crear derecho cuando ellos ponderan también está sujeto a los sistemas de control constitucional en lo que se refiere a la inaplicación de normas o a la derogación de normas constitucionales. Si es que el sistema de control establece que solamente una alta corte o el máximo tribunal es el encargado de tener la atribución de derogar normas del ordenamiento jurídico, ese ejercicio ponderativo se ve entonces limitado a el mismo funcionamiento del control constitucional dentro de un ordenamiento jurídico. Ok, por aquí Jorge Sánchez Espín nos dice, en el artículo 70 del COIP se establecen multas que son prácticamente impagables para los sentenciados. En este artículo faltó al legislador aplicar la ponderación para establecer las multas. Bueno, yo no tengo aquí cerca un código orgánico para poder revisarlo, pero dentro de el ordenamiento jurídico en el derecho penal, precisamente existen varios tipos penales que incluyen la reparación como medio justamente
de garantizar en unos casos a las víctimas, en otros casos al Estado, las diferentes faltas o el haber incurrido en conductas irregulares para responder por su actuación. Entonces, estas multas que menciona esta persona, no sé si nos puede profundizar un poco más para entenderle qué es lo que nos quisiera decir con la existencia de estas multas. Muy bien, bueno, la pregunta estaba en redes, ya veremos si es que nos ayudan ampliándola. Tenemos la mano levantada de la abogada Imelda Valdés. Buenas noches, doctora, la escuchamos, por favor. Muy buenas noches con todos. Doctor Paul Córdoba, usted indicó, contestó a una pregunta indicando que los jueces pueden crear derecho. En ese aspecto discrepo con usted, porque si no está establecido en la Constitución de la República del Ecuador, ningún juez puede crear un derecho. ¿O estoy equivocada, doctor? Corríjame. Gracias. Con mucho gusto, abogada Imelda. Un saludo para usted y gracias por participar y por hacerme saber su comentario. Yo lo que señalaba es que en el momento en que los jueces hacen el ejercicio ponderativo, los jueces, teniendo en cuenta la existencia de lagunas normativas, su decisión puede estar orientada precisamente a subsanar o a llenar el vacío existente en el ordenamiento jurídico. Y en ese momento, los jueces están creando derecho. Yo no quiero tampoco decirle a usted que los jueces crean derecho todos los días, porque tampoco yo les manifiesto que los jueces tienen que ponderar todo el tiempo y todos los días. Lo que estoy diciendo es que el ejercicio de la ponderación tiene que partir a partir de la existencia de ciertas condiciones que se presentan para la resolución de casos. Si es que no existen lagunas normativas, si no existen lagunas axiológicas, no hace falta la ponderación. Si no hace falta la ponderación, el juez está aplicando y decidiendo sobre el ordenamiento jurídico existente. Pero si es que el juez toma la decisión de ponderar a partir de la existencia de lagunas normativas o de lagunas axiológicas, donde el mismo juez está constatando que existen principios, que existen reglas que tienen que ser interpretadas y que tienen que ser al mismo tiempo verificadas desde la perspectiva de la necesidad, de la razonabilidad, de la proporcionalidad en sentido estricto, estamos nosotros justamente a un escenario de primero identificar cuándo el juez está sometido a ponderar y cuándo no. Y para eso entonces el juez puede acudir a reglas metodológicas, formales, que le determinen en su decisión, en su justificación, si acude a una operación ponderativa con la necesidad de que el ordenamiento jurídico vea en su decisión un pronunciamiento que pueda llenar el vacío que existe en el ordenamiento jurídico de ese país. Y entonces ahí en ese momento el juez está creando derecho. Pero por eso yo les decía que siempre que el juez hace el contraste suficiente entre la existencia de lagunas normativas, son situaciones extraordinarias que no es que él se encuentra todo el tiempo en cada decisión, en cada auto, en cada resolución que él va a adoptar, sino más bien justamente a partir de justificar por qué hace la ponderación. Y si es del caso hacerlo, a lo mejor esa ponderación le va a llevar a él a tomar una decisión donde él puede crear o desarrollar el ordenamiento jurídico, porque siempre es necesario establecer si existe un desajuste en el ordenamiento jurídico y si ese desajuste es lo suficientemente importante como para ponderar. Ponderar respecto de las reglas de si debe ceder el juez por inclinarse hacia la valoración de los principios
o inclinarse hacia la valoración mayor de las reglas, en tanto y en cuanto ese vacío normativo le permite a él crear derecho. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por sus respuestas. Tenemos un par de preguntas más, doctor. Por favor, dice, ¿cómo es posible? A ver, voy a replantear la pregunta. ¿Cómo encontrar el núcleo esencial de un derecho? Bien, sobre este punto también se ha manifestado nuestra Corte Constitucional de Ecuador en diferentes sentencias y básicamente la Corte lo que ha hecho es dar algunas directrices, algunas pautas para que puedan justamente resolver en la perspectiva de lo que significa encontrar el núcleo duro o el contenido esencial de los derechos. El primer elemento que yo justamente les estaba anunciando es a partir de reconocer cuáles son los límites internos y los límites externos de los derechos. Esto no es solamente un ejercicio de verificación de lo que nos dice la Constitución sobre ese derecho, sino también reconocer que debe existir una metodología más amplia a partir de cómo hacer el análisis de las libertades o de los derechos desde su contenido esencial. Entonces, el primero es ese. El segundo elemento, les decía yo, es revisar el bien jurídico protegido de ese derecho. A continuación, el tercer elemento es revisar la naturaleza de ese derecho. Y a continuación, el juez tiene que revisar lo que se llama el ejercicio funcional. Entonces, para determinar el contenido esencial de un derecho, el análisis jurídico tiene que contemplar estos elementos. Revisar los límites internos y externos, la naturaleza del derecho, revisar cuál es el bien jurídico protegido del derecho y también revisar su ejercicio funcional. Estos cinco elementos que yo les he señalado están contemplados en la Constitución, también están contemplados en normas infraconstitucionales y también se encuentran definidos en instrumentos internacionales. Entonces, esta verificación de los 5 elementos es lo que nos permite a nosotros determinar el contenido esencial o el núcleo duro de cada derecho, y también para esto yo les sugeriría a ustedes revisar la sentencia 068-12-CEP de la Corte Constitucional. Ahí pues la Corte nos establece mayores pautas metodológicas, mayores pautas también de análisis normativo y de motivación para hacer este tipo de análisis. Gracias, doctor. El doctor Felipe Córdoba tiene levantada su mano. Lo escuchamos, doctor. Felipe Ochoa, gracias, doctor. Había hecho una sugerencia en el chat, pero quisiera, pues, con todo respeto de la colega Emelda, no concuerdo con ella cuando dice que los jueces no crean derechos porque no está en la ley. Yo considero que los jueces sí son creadores de derechos. Ellos tienen la obligación de cuando uno le solicita tutelar un derecho, darle solución al mismo, aunque no esté expresamente determinado en la norma expresa, perdone la redundancia, pero los jueces crean derechos. Y una prueba de aquello justamente son la jurisprudencia que dicta la Corte Constitucional. Es una muestra fehaciente que los jueces sí crean derechos y que nosotros los utilizamos para argumentar luego en los casos particulares. Esa es mi inquietud, doctor. Espero pues su apreciación. Gracias.
Por supuesto, doctor Felipe Ochoa, muy de acuerdo con usted en lo que ha señalado en cuanto a considerar que en los alcances de las decisiones también de los jueces constitucionales, y no solamente me refiero a la Corte, sino a todos los jueces, desde aquellos que son de primer nivel, tienen una responsabilidad directa con respecto justamente a hacer una metaponderación. Fíjense ustedes, ya no solamente hablamos de ponderación, sino de metaponderación, en el sentido de identificar cuando ven el ejercicio funcional de un derecho y si éste puede alterar, puede modificar o puede transgredir el núcleo duro del derecho definido en la Constitución, los jueces deben tomar una decisión para justamente crear derecho. Y esa decisión que deben tomar los jueces, esto que yo he llamado la metaponderación, es justamente a partir de revisar valores jurídicos y al mismo tiempo considerar las reglas que pueden ser necesarias para precisar aquellos criterios de ordenación en el sentido de entender cómo estas reglas y estos principios pueden ampliar y materializar de mejor manera el ejercicio funcional de un derecho. Y en esa responsabilidad, pues los jueces pueden y deben crear derecho. Ok, doctor, y vamos con una última pregunta que tenemos por acá y es sobre si la ponderación recae sobre derechos o sobre principios. De acuerdo al tipo de laguna existente, se trata de una laguna normativa, de una laguna axiológica. Cuando me refiero a laguna axiológica, me estoy también refiriendo a valores, me estoy refiriendo también a principios. Entonces vean ustedes que no podemos pensar solamente que la ponderación se la hace sobre reglas. Tampoco podemos pensar que la ponderación se la debe hacer únicamente sobre principios y valores, porque la estructura de la norma constitucional está compuesto por estos tres elementos: reglas, principios y valores. Esa es la estructura de la norma constitucional. Y por tanto, los jueces deben realizar este ejercicio ponderativo dependiendo el tipo de lagunas existentes para que ellos puedan intervenir y definir cómo lo hacen. Gracias, doctor. Bueno, perdón con Casimiro Pachacopa, no había revisado su pregunta. Permítame trasladarle, por favor. Nos dice, ¿la aplicación de interseccionalidad es un método de ponderación? La verdad, no sé si Casimiro nos pudiera un poco ampliar la cuestión o encender su micrófono para que pudiera referirse a este aspecto, por favor. No, creo que no puede encender su micrófono. Bueno, Solamente no sé, doctor. si me permite, doctor Damián, Sí. con respecto a lo que es la interseccionalidad, este más bien es un principio para desarrollar el enfoque de género o las decisiones en perspectiva de género en la administración de justicia. Entonces, más que un método de interpretación, es un principio de comprensión, de estudio, para lo que significa aplicar el enfoque de género en las decisiones jurisdiccionales para que esas también puedan reconocer vulneraciones de derechos en materias o en delitos relacionados con violencia intrafamiliar de distintos sujetos procesales. Ok, doctor, excelente. Bueno, muchísimas gracias. Como vemos, es un tema que genera debate, que pone pues a la discusión a los colegas. Por aquí, de hecho, Henry Ulises Aguilar nos dice, todo abogado debe ser
creador del derecho, no solo ser receptivista de la ley o la jurisprudencia. Hay casos nuevos en el avance y desarrollo social. Ello obliga a tener nuevos conceptos de los casos en concreto, pero será para el colectivo social. Bueno, la verdad, muy interesante lo que nos comentan. Igualmente la conferencia pues ha estado, doctor, a la altura. No me queda más que agradecerle, doctor, por esta participación y si es que cabe, porque nos vemos tentados también a una última pregunta, es a propósito del contexto que tenemos actualmente en el Ecuador. ¿Puede prevalecer algún derecho? ¿Puede prevalecer el derecho a la movilización sobre, perdón, el derecho a la resistencia sobre el derecho a la libre movilidad? ¿O hay un sentido de prevalencia? ¿O sería de analizar en casos concretos en cuyo contexto pues se dificultaría muchísimo más porque ya sería, digamos, de respuesta jurisdiccional? Bueno, perdón pero me había tentado dado el contexto en el que nos encontramos, doctor. Sí, por supuesto. A ver, nosotros tenemos, yo les decía también, algunos tipos de ponderativismo. El ponderativismo caduco, el ponderativismo perenne, que básicamente es discutir acerca del papel de los principios en el razonamiento jurídico para saber hasta cuándo podemos ponderar. Porque tampoco es que nosotros tenemos que pensar que vamos a ponderar sin límites, al máximo, porque nosotros debemos también saber que la tarea de la ponderación tiene un inicio y tiene un final. Se trata de que aquella ideología que corresponde a las normas, sobre todo constitucionales, son un instrumento útil para derivar en normas implícitas, pero que llegados a un determinado punto, no es posible obtener nuevas normas implícitas de ellos y se agota la fuerza justificativa de los principios en un conjunto amplio pero finito de normas. Entonces vean ustedes que el ordenamiento siempre está expuesto a un conjunto amplio, pero al mismo tiempo no finito de normas. Estas variaciones que podemos hacer entre derecho de asociación, derecho de reunión, derecho de resistencia, derecho de protesta frente a la inviolabilidad del domicilio, estos parámetros que ya nos ha dado la Corte con su dictamen al decreto 455 son muy esclarecedores, porque siempre llama la atención, o mejor dicho, siempre enfatiza en el hecho de que no se puede vulnerar, no se puede desconocer el derecho a la protesta. Entonces vean ustedes que muchas veces no se puede sacrificar un derecho tan crucial como el de la resistencia o el de la protesta en nombre de otros bienes o de otros principios. Y este justamente tiene que ser el ejercicio democrático. Entender que muchas veces no es necesario caer en un ponderativismo abstracto, sino rescatar un ponderativismo concreto. Y este ponderativismo concreto significa reconocer el contexto en el que se pondera. Y este contexto es justamente en relación a lo que decía el doctor Damián. Los casos que pueden presentarse, las situaciones que deben sopesarse. Porque a partir de eso nosotros tenemos la posibilidad entonces de analizar si hacemos un ponderativismo abstracto o un ponderativismo concreto. Y a partir de eso entonces nosotros verificar no cómo una norma vence a otra, sino cómo una norma puede desplegar una mayor materialización de otras normas. Es ese el enfoque del ponderativismo que tenemos que encontrar, no como un principio derrota a otro principio, sino más bien cómo los principios pueden maximizarse, materializarse el uno frente al otro.
Muy bien, doctor. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por estos comentarios, por la exposición. Tenemos felicitaciones desde algunos países que se siguen conectando a esta transmisión y pues cederle el uso de la palabra, doctor, para que pudiera despedirse de esta audiencia. Yo más bien soy muy agradecido, muy reconocido con quienes nos han acompañado en esta tarde de diferentes ciudades, de diferentes países, pues también felicitarles a ustedes por hacer posible este encuentro, a los asistentes, a los organizadores con el doctor Damián, por toda esa loable tarea de formación, de capacitación, de reflexión jurídica que desarrolla en todos estos meses, porque justamente eso va a permitir una mayor evolución, un mayor perfeccionamiento del debate jurídico en nuestros países. Y pues por supuesto, soy yo más bien el agradecido y el reconocido con todos y cada uno de ustedes por permitirme compartir y llegar con estas ideas a tratar al mismo tiempo de aportar en estas jornadas que ha preparado y que también ustedes están preparándose al mismo tiempo. Así que mis mayores agradecimientos, siempre a las órdenes, siempre pueden contar con este servidor y pues desearles todo tipo de éxitos en esta jornada y en lo que resta de las capacitaciones de este evento para que puedan continuar con estos mismos propósitos. Un abrazo de mucha fortaleza, de mucha esperanza, de que ojalá nuestros días puedan encontrar la paz que necesitamos al mismo tiempo, pero al mismo tiempo con la convicción de que el Ecuador necesita mucha unidad y al mismo tiempo estos espacios pues de discusión jurídica son posibles porque el fin del derecho debe ser la búsqueda de la justicia y de la paz. Así que les mando un abrazo fraterno. Gracias, doctor Damián, como siempre, por tomarme en cuenta y siempre pues con el mayor de los gustos, encantado de participar a sus órdenes. Un abrazo.